Y entonces en una misa, ¿cómo funciona como tal? Se divide en 2 partes, ¿no? Ujú. Que es la parte La liturgia de la palabra y ajá, la liturgia eucarística. Y okey, esto viene porque hay que recordar las 2 presencias reales y verdaderas de Cristo, que es, la presencia real y verdadera en su palabra, cuando es proclamada, y también la presencia real, verdadera y substancial en la Eucaristía. okey. Entonces, ante esas 2 presencias, por eso, digamos, la mitad de la misa es la palabra Ujú, y la otra mitad la Eucaristía, precisamente porque son las 2 presencias reales y verdaderas de Cristo. ujú, Creo que un error que a veces tenemos es que no reconocemos, a lo mejor, o no le damos tanta importancia a la liturgia de la palabra. mm, Recuerdo ahora en la pandemia que, se daba la comunión en la mano, entonces había gente que: "Ay, un pedacito", y cuidábamos que no se nos cayera ningún pedacito del cuerpo de Cristo, y es bueno. ujú. Pero a veces no pasa eso, o no tenemos tanto cuidado con, la palabra. A veces les digo, ¿de qué libro era la primera lectura? Y así como que: "No sé". Y siento que son como esas partículas Se nos que olvida se muy nos fácil, olvidan, ¿no? Sí. pero no le damos importancia. Se me olvidó y, pues, no pasa nada. ¿De cuál era el evangelio del domingo pasado? Pues, quién sabe, o sea, y creo que no le damos tanta importancia a la palabra, que también es una fuente de alimento muy grande, al igual que la Eucaristía. Solamente que en la Eucaristía, pues también es, aparte de ser presencia real, verdadera, es substancial, es decir, que Ujú. es Cristo, no es como si fuera Cristo, no es realmente Cristo. Yo creo que para muchos que a lo mejor hemos dudado en algún momento, por eso se han dado todos los milagros eucarísticos a través del Ujú. mundo, para Cristo nos está diciendo: "Realmente estoy aquí", ¿verdad? Entonces, sí, la misa se forma de estas 2 grandes partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y sobre todo, hay mucha gente que se va como esta bueno, he escuchado mucho esta regla, por así decirlo, de que no, es que tú puedes llegar a comulgar si llegas antes del evangelio, ¿no? Ujú. Pero si llegas antes del evangelio, te pierdes, pues, las 2 lecturas, te pierdes el salmo. O sea, que, ¿cuál es como la visión de la iglesia ahí? ¿O por qué se dice que, bueno, puedes comulgar, si llegas para antes del evangelio? Cuando nos acabas de decir que es igual de importante como toda esta cuestión, porque Dios está también en su palabra. ¿Por qué solamente el evangelio? ¿O por qué está como esta visión de la iglesia de llegar a la misa a ese punto? Yo creo que una parte es porque, en la parte sensible, pues, podemos ver a Cristo en la Eucaristía, como que le damos más, a lo mejor, esa importancia. Pero la Iglesia, como nuestra madre, pues, siempre procura que obtengamos mínimo, o sea, aunque sea lo mínimo, ¿sí me explico? Para poder vivir algo, explicándome. A lo mejor tú sales corriendo a la escuela, al trabajo, y tu mamá, ¿qué te dice? Ten estas galletas, o sea, mínimo esto, pues, para que tengas energía, ¿verdad? Entonces, por eso la iglesia te dice, mínimo, comulgar una vez a la semana. ¿Cuál Ujú. sería lo mejor? Pues todos los días, ¿verdad? Pero te dice la iglesia como madre, mínimo una vez a la semana comulga, ¿verdad? Para que tengas esas fuerzas en tu espíritu, pues para seguir adelante. De igual manera, lo que preguntabas, también, digamos, está como que la regla de decir, para que puedas comulgar tienes que llegar antes de, Ujú, es decir, para que vivas mínimo esto, para que puedas estar bien preparado y puedas recibir bien la Eucaristía, ¿verdad? Pero ujú. lo óptimo es Pues estar que desde el que vivir principio. vivir toda la misa. Sí, claro. O sea, eso sería en una ocasión especial. O sea, claro Ujú. que, no sé, es la última misa y entonces ya vas tarde, la última misa del día, o de Sí. repente pasó alguna situación extraordinaria y, pues, tienes que llegar hasta el evangelio. O Ujú. sea, sería en esos casos, pero claramente lo ideal es, pues, llegar desde el Sí. principio, Sí, ¿no? sí. Y cuando, pues, conocemos a Cristo, estamos enamorados de Él, creo que vamos a procurar que eso no pase, ¿verdad? Ujú. Porque sí, cuando nos vamos por la regla, si nos Sí. vamos al otro extremo, pues sí, yo desde el altar veo que a veces llega algún papá, alguna mamá con el niño, ya casi después, incluso ya en la liturgia eucarística, con la tarjetita para que se lo sellen. Entonces, nos podemos ir al otro lado. Por eso la iglesia, nos va educando a que mínimo algo para poder vivir bien el recibir a Cristo, en este caso. Ajá. Cuando estás tú arriba, pues, oficiando la misa,
sí te das cuenta como que de todo lo que está pasando con el en el pueblo, o sea, Todo se ve. todo se ve. O sea, ¿Quién está bostezando? ¿Quién trae chicle? ¿Quién quién está platicando? porque, o sea, yo soy maestro, te comento, y entonces, o sea, yo no sabía, pero, o sea, al estar uno al frente sí te das cuenta de todo eso, en mi caso con los alumnos, ¿no? Sí. Pero, o sea, también tú te das cuenta ya como una figura más espiritual y sobre todo cuando tú estás siendo como la figura de Cristo en una parte de la misa también. Pasa a veces que te das cuenta como de cosas un poquito más espirituales que están pasando como en el pueblo a la hora de la misa. Pues, hay muchas cosas que pasan. Okey, okey, okey. En cuanto a que, por ejemplo, ir viendo la reacción de la gente, también su mirada, o la atención, el decir, bueno, va por buen camino la homilía, ¿verdad? O hay que Mm, cambiar un poquito algo. Y cosas espirituales, pues muchas, ¿verdad? Me ha tocado que de repente, especialmente en el santo, que de repente yo, y de todas estas voces, ¿de dónde están saliendo? O sea, no sé, como que escucho más voces de la gente que hay, y muy bonito. Entonces, guau. me ha pasado varias veces aquí en San Isidro, y ahí sí como que, no que me desconcentre, sino es donde volteo a ver y yo digo: "¿De dónde están saliendo tantas voces tan bonitas?". No sé si sea yo solo, o sea el eco, pero sí hay cosas que pasan muy Son bonitas. ángeles De que están ahí hecho cantando el santo con todos nosotros. de hecho, hay una, película que les sugiero ver, que se llama El Gran Milagro. Digo, es una película, les digo, es de bajo presupuesto, porque es muy sencilla, Okey. las animaciones son muy sencillas, pero el contenido creo que es muy, muy interesante, Ujú, porque nos a través de 3 historias, una señora que pierde a su esposo y tiene a su hijo, un señor, creo que él es chofer, y tiene enfermo a creo que su hija, ujú. y el otro es, una señora ya adulta mayor, Okey. que como que ve su en cuanto a su misión, por ejemplo. Pero ellos 3 después de un poquito la introducción de sus vidas, se acercan a la iglesia, al templo, viven una misa, y a lo que voy es que nos presenta la película como que lo que sucede a un nivel espiritual que nuestros ojos no ven. Mm, Por ejemplo, en la misa, nuestro ángel de la guarda está a un lado de nosotros. En el momento del ofertorio, si tenemos algo que ofrecerle a Dios, el ángel se aparece una como que una esfera, así como que brillante, okey. y se la lleva a Dios. Entonces, es muy interesante porque también, cómo están las tentaciones, cómo se presentan las tentaciones, lo que sucede en el momento de la consagración, el rostro de Cristo, la presencia de toda la iglesia, es la iglesia peregrina, que somos nosotros, el pueblo. Está la iglesia triunfante, porque también en el momento de la consagración, pues aparece María, José, los apóstoles, todos los santos, y por el otro lado, todos los nuestros seres queridos que están en el cielo, y también la iglesia penitente, es decir, creo que adelante del altar se hace un hoyo y están las almas del purgatorio. Entonces, Guau. estamos toda la iglesia, iglesia peregrina, triunfante y Y penitente. penitente. Entonces, yo siempre recomiendo ver esa película porque nos abre los ojos a lo que sucede a un nivel espiritual en la misa. Wow. Y yéndonos desde el principio, he visto que hay algunos sacerdotes a veces que entran, por ejemplo, cuando empieza la misa desde la sacristía, ¿no? Otros que claramente empiezan desde atrás, ¿no? Que es como que lo más usual. En las misas ya, pues, solemnes, pues, ni se diga, ya con ciriales, cruz alta y todo eso, ¿no? Eso es parte también como tal, como de la liturgia, como esa procesión Ujú. tiene como, un sentido especial de por qué, por ejemplo, se hace desde atrás, o los padres que salen desde la sacristía también están como que en esa procesión, o qué es lo que pasa como en ese primer momento de la misa. Ujú. Bueno, normalmente los domingos es desde la puerta principal, es, Ajá, digamos, un poquito más solemne todo. Entre semana puede ser desde la sacristía, depende, ¿verdad? Pero en cuanto a esa entrada, pues no es como una entrada triunfal del sacerdote, sino es el camino de Cristo hacia el Calvario. mm, Porque hay que recordar que la misa no es solamente como un memorial de la última cena. ujú, Sí, pero no solamente, porque la misa nos lleva al Calvario. Cuando dice Jesús: "Tomen mi cuerpo, tomen mi sangre",
nos está hablando del momento del Calvario, en donde Él se entrega totalmente. Entonces, no podemos quedarnos en la última cena, sino que debemos de ir más allá, que es el Calvario. El altar es el Calvario, el lugar, donde se pacta la nueva y eterna alianza, que es el Calvario, y donde Cristo se entrega totalmente. Entonces, la entrada es Cristo, el sacerdote, que va hacia el Calvario. Y en ese mismo sentido, porque a veces en los cantos de entrada se suele como ser en tiempos ordinarios y todo, tal vez no, tanto de Cuaresma, pero cantos alegres, ¿no? O sea, el típico canto así de qué alegría, cuando si estamos recordando ese momento como en donde el sacerdote es, pues, representación de Cristo que está en procesión hacia el Calvario, ¿por qué usualmente se tiene como este tipo de cantos alegres? Porque creo que la liturgia es, como te decía, muy rica. Okey. Entonces, podemos tomarlo, sí, que vamos a ese encuentro, en la última cena, ¿verdad? Dice alegría, el compartir, etcétera, pero también está el otro sentido. Entonces, creo que puede haber esa variación precisamente por la riqueza de los significados de. Okey, okey, Ujú. okey, va. Y ahorita mencionabas ya como en las lecturas, ¿no? Que, pues, tiene el mismo peso que la Eucaristía, pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros de una forma práctica, el que, pues, en la Eucaristía Jesús se queda con nosotros literal, pero que la palabra de Dios se quede en nosotros? ¿O qué ejercicios nos podrías recomendar para que no sea justamente eso de, pues, ya la lectura de ayer se me olvidó del evangelio de la semana pasada, ya ni siquiera me acuerdo cuál es? ¿Cómo podemos verdaderamente darle esa importancia a esa primera parte de la misa? Creo que, no solamente oírla, sino escucharla. Escuchar es oír con atención. Entonces, y creo que ahorita con las redes sociales, pues, a lo mejor seguir a alguien, por ejemplo, en el caso de aquí de la parroquia, cuando yo llego a una parroquia, desde el primer día pongo la cita del evangelio, la frase, Ajá. así, pero también pongo el texto completo del evangelio, para que haya un contacto diario con la palabra. Entonces, puede ser desde la mañana, pues, ver tú el leer el evangelio para que se te quede un poquito más, pero como te digo, siempre con esa atención. También puede ser que se tenga el misalito mensual, bueno, las hojitas dominicales, se la pueden llevar a su casa para que las sigas, meditando. Entonces, puede haber diferentes herramientas o actitudes que pueden ayudar a que uno pueda y no se trata de memorizar, se Ujú. trata de asumir. Es como cuando alguien comemos algo, lo hacemos parte de nosotros, ¿verdad? Lo asumimos. Entonces, también creo que la atención nos puede ayudar a ese asumir, Mm. no a machetear, ¿verdad? Ujú. Sino a ser parte de nosotros la palabra de Dios. Ujú. Porque al principio de la misa siempre, pues, reparten como que las hojitas, ¿no? Y Ujú, todo eso. Y, pues, en esas hojitas no solamente vienen las lecturas, viene, pues, todo lo que se repite, pues, el pueblo y todo eso, pero he escuchado también por ahí que se reparte todo eso para que tú llegues antes de la misa, que tú las leas y que luego, entonces, cuando ya se estén leyendo las lecturas en el momento de la misa, lo escuches justamente, ujú, ¿no? sí. Entonces, eso sí, o sea, sí tiene ese propósito como tal, o sea, de te dan la hojita, pero tú la lees antes de que empiece la misa y luego ahora sí tú escuchas. Sí, nada más que algunas familias llegan corriendo. Pero sí, la idea es poderle ver un poquito antes y también antes y después, las hojitas que yo traigo para la parroquia, al final traen reflexiones, Mm. tanto de la palabra, bueno, sí, de la primera lectura, etcétera, del evangelio, y algunas preguntas así como que, bueno, ¿y tú cómo estás viviendo esto? Entonces, Ujú, porque eso es lo importante, ¿verdad? ¿Yo con qué me quedo para poderlo vivir, ujú. ya en mi día a día?